Y la candidata a diputada Elisa Carrió pidió disculpas a la familia de Santiago Maldonado después de sus declaraciones y lo hizo a través de las redes sociales. Carrió había dicho que el cuerpo encontrado en el río Chubut se había conservado por el agua fría como Walt Disney. Esta declaración recibió el repudio de los opositores, sobre todo en las redes sociales. Anteriormente, Carrió había declarado que había un 20% de probabilidades de que Santiago se encontraba en Chile con el RIM, textualmente. Ayer, a través de su cuenta de Twitter, Carrió expresó: quiero decirle a la familia de Santiago Maldonado que nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos, y si lo hice, les pido las más sentidas disculpas. Y siguió: tengo el más íntimo deseo y la voluntad de que haya justicia para Santiago, y pidió perdón de corazón si les causé algún dolor. Recordemos que Carrió suspendió todas las entrevistas que tenía previstas en este fin de la campaña, previo a las elecciones.